¿Qué pasaría si la ascendencia no africana más antigua del Cuerno de África no viniera de Arabia, sino de una migración olvidada que es anterior a la agricultura, la religión e incluso el surgimiento del lenguaje escrito? La tradición oral somalí habla con orgullo de los orígenes nobles. Ancestros atados a Arabia. Los linajes descendieron del mundo del profeta, cruzando el mar en el siglo XI, plantando sangre árabe en suelo africano. Pero el ADN dice lo contrario. Porque cuando los científicos secuenciaron casi 1 millón de marcadores genéticos en todo el genoma somalí, no encontraron una impronta árabe de 1000 años de antigüedad. Encontraron algo mucho más antiguo. Una firma genética de Eurasia Occidental que entró en la bocina hace al menos 23.000 años. Es más antiguo que las pirámides. Mayor que Same. Más antiguo que la bebida de leche, el cultivo de trigo o el concepto de ciudades. Esta señal, llamada componente tiosomal, no se encuentra en los árabes modernos. No se comparte con los persas. Ni siquiera coincide con los bereberes del norte de África. Diveró de todos los demás linajes eurasiáticos antes de que terminara la edad de hielo, y sin embargo, representa casi el 40% del ADN somalí hoy. ¿El otro 60%? Ascendencia profunda de África Oriental, enraizado en el Cuerno durante más de 100.000 años. Esa es la contradicción. Una población que posee dos de las corrientes genéticas más antiguas del mundo, africanas y no africanas, pero sigue siendo uno de los grupos más homogéneos genéticamente del continente. ¿Y el verdadero SOC? No hay rastro de la mutación lactasa árabe, el gen que permite a los adultos digerir la leche, un marcador común en toda la península árabe durante más de 4.000 años. Falta. Desaparecido. Entonces, ¿qué sucede cuando el ADN desmantela la base de la memoria cultural? ¿Quiénes eran las personas que llevaban esta firma de 23.000 años a través de desiertos y mares, mucho antes de cualquier mapa, cualquier mezquita, cualquier rey? ¿Y cómo se convirtió su sangre en el plan de la identidad somalí? Porque si la respuesta no es Arabia, entonces, ¿qué mundo olvidado se encuentra debajo del genoma somalí? Ese mundo olvidado tiene un nombre ahora. Los científicos lo llaman el componente tiosomal, pero no es solo un nombre. Es una cápsula del tiempo. Oculto dentro de casi el 40% del ADN somalí es una firma euroasiática que no pertenece a ninguna población viva. No rastrea para los árabes. O persas. O bereberes. No pertenece a ningún imperio, reino o civilización conocida. Esta señal se separó de otros linajes eurasiáticos hace unos 23.000 años, mucho antes de que los humanos incluso cultivara. Esa fecha es importante. Porque empuja la ascendencia somalí no africana mucho más profunda de lo que la mayoría de la gente jamás haya imaginado. Esto no fue migración durante el surgimiento del Islam. O incluso la Edad de Bronce. Esto fue antes del Neolítico. Antes de la cerámica. Antes de que se sembraran los primeros granos de trigo. La gente detrás de esta señal era probablemente primos de los natufianos, cazadores-recolectores que vivían en lo que ahora es Israel, Palestina y el sur del Líbano durante el período epipaleolítico. Los arqueólogos han descubierto sus sitios de entierro cerca de cuevas en el Levante. Cráneos, herramientas, cuentas. Pero hasta hace poco, no sabíamos que su sangre llegaba a través del mar. Sin embargo, lo hizo. Investigación genética, incluido el trabajo innovador de Hodgson et al. 2014 y Lazaridis et al. 2016, muestra que esta ascendencia etiosomal probablemente llegó a través de la península del Sinaí, moviéndose hacia el sur a África hace 12.000 a 23.000 años. Durante el final de la última edad de hielo. Esto no fue un goteo. Era una marea. Una ola completa de humanos, con idiomas desconocidos, rituales desconocidos, que se fusionaron con antiguos cazadores-recolectores de África Oriental y desaparecieron en el tiempo. Pero sus genes se quedaron. Y aquí está el giro,
Este componente no alcanza su punto máximo en árabes o levantinos hoy, sino en grupos de habla cusítica como el somalí, oromo, lejos y beja. Lo que significa que el Cuerno de África no era solo un receptor del antiguo ADN de Eurasia, se convirtió en su fortaleza final. La señal euroasiática más antigua que aún sobrevive en los humanos modernos, vive más fuerte en los somalíes. Pero esta misteriosa línea de sangre no llegó solo. Porque después de esta antigua ola se desvaneció en la tierra. Vino otro, más fuerte, más grande y transportando semillas. Un nuevo tipo de migración. Un backflow de agricultores, y con ellos, vino cebada, cuchillas, y sangre. No fue un rumor. No era mito. Este fue un retorno continental, una poderosa inversión genética y cultural de las tierras que la humanidad una vez dejó atrás. Alrededor de 1200 a.C., una ola de población masiva salió del cercano oriente, revirtiendo la antigua historia de fuera de África. Esta vez, no se trataba de supervivencia, se trataba de civilización. Estos eran agricultores neolíticos que llevaban todo lo que se había convertido en su mundo, granos domesticados, pueblos establecidos, estrategias de pastoreo y un genoma reformado. Y no entraron, llegaron en vigor. Los científicos lo llaman el flujo de retorno euroasiático y está tallado en el ADN de las poblaciones somalíes modernas. Los estudios muestran que hasta el 30% de la ascendencia somalí hoy proviene de este evento, un cambio genético profundo que se alinea con una de las transformaciones más dramáticas en la prehistoria africana. ¿Qué es este Herji? Enji es la coincidencia entre genes y arqueología. Los cultivos del cercano oriente, trigo, cebada, lentejas, aparecen en el suelo de África Oriental justo alrededor de esta época. Las excavaciones en Butana, Sudán, Lanet y Iraq's Hill, Kenia, y Tulu Bor, Etiopía, muestran transiciones claras en herramientas agrícolas y costumbres funerarias. Los recién llegados no solo cambiaron la forma en que las personas comían, cambiaron la forma en que vivían, cómo enterraron a sus muertos, cómo organizaron el poder. ¿Y la coincidencia genética? Es exacto. Estos agricultores llevaban ascendencia de la población neolítica levantina, las mismas personas que una vez establecieron la cueva de Pequi en Israel y Cataloyuk en Anatolia. Trajeron linajes mitocondriales como R0A y HV1, y los subclades YADN que reflejan los antiguos genomas levantinos y anatolianos secuenciados en estudios de 2014 a 2020. También trajeron resistencia a las enfermedades, adaptaciones metabólicas y la arquitectura genética para comunidades más grandes y más complejas. Esto no era solo un flujo de genes, sino una fusión cultural. Pero hay algo que no sobrescribieron. Porque debajo de la capa fresca del ADN de los agricultores, los científicos encontraron algo más viejo. Más fuerte. Más enraizado. No fue de Levante. No era de Anatolia. Viene de hombres y mujeres cuyos linajes nunca dejaron el cuerno africano. Y han dejado una firma genética que todavía pulsa dentro del genoma somalí hoy, un legado, tallado en silencio. Ese silencio vive en los cromosomas. Porque debajo de las grandes migraciones, las semillas de cebada, las herramientas neolíticas, hay una historia más tranquila. Uno que no viene de la boca. Viene de la sangre. Y comienza con el cromosoma Y. Más del 70% de los hombres somalíes llevan un marcador llamado E1B1B, específicamente el subclade EM78, y dentro de eso, la rama conocida como EV32. Este no es cualquier linaje. EM78 se originó en el noreste de África hace unos 19.000 años. ¿Y EV32? Es casi exclusivo de la bocina. Llegó aquí hace al menos 6.000 años, y se quedó. No por accidente, por diseño. Estos fueron los padres de los pastores, los primeros pastores que se movieron con ganado mucho antes de la llegada de semillas extranjeras. Sus descendientes aún recuerdan esto a través de nombres de clanes, historias orales, incluso tradiciones ganaderas, todo,
haciéndose eco de una base indígena. Pero mientras la historia paterna es profundamente África Oriental, la historia materna habla con otro acento. Más del 60% del ADN mitocondrial somalí, la línea materna, proviene de haplogrupos subsaharianos como L0A1D, L2A1H y L3F. Pero el otro 39% es euroasiático. Estos linajes, M1, HV1, R0A, no son recientes. Se remontan a 20.000 a 30.000 años, hasta movimientos antiguos desde el cercano Oriente y en África. Es una huella digital de género. Antiguos padres de África Oriental. Madres eurasiáticas. Una mezcla que es anterior al Islam, el cristianismo, incluso los primeros templos en Same. Estos no eran invasores, eran cosurvivores. Mezclar, moverse, adaptarse, formando la columna cultural de lo que luego se llamaría somalí. Y el saldo sostenido. Esta división de ascendencia masculina, mujer es diferente a todo lo que se ve en las poblaciones circundantes. Sugiere que sucedió algo único en la bocina, una fusión de mundos, estabilizado durante miles de años por endogamia, tradición y geografía. Pero durante décadas, esta historia permaneció oculta. Inalcanzable. No inquieto. Hasta que un esqueleto cambió todo. Porque en una cueva, en lo alto de las montañas etíopes, enterradas debajo de la roca y el tiempo, un hombre fue encontrado. Nunca había visto el mar. Nunca he visto un arado. Y sin embargo, dentro de su cráneo, era la clave para desentrañar todo. En 2011, en las frías tierras altas de la región de Gamo en el suroeste de Etiopía, los arqueólogos se toparon con una cueva. Tranquilo. Remoto. Vacío. Pero dentro de él, enterrado debajo de capas de polvo y sedimento volcánico, lo encontraron, Mota. No es un rey. No es un guerrero. Solo un hombre. Pero lo que llevaba, ningún faraón podría. En 2015, los científicos extrajeron el ADN de su hueso petoso, el hueso más denso del cuerpo humano. Contra todas las probabilidades, estaba intacta. Por primera vez en la historia africana, se había secuenciado un genoma antiguo completo. Publicado en Science, cambió todo. Mota había vivido hace unos 4.500 años, durante un periodo antes del metal, antes del guión escrito, antes de que la ola de agricultores de Eurasia hubiera remodelado la bocina. Y su ADN confirmó algo radical. No había rastro de ascendencia de Eurasia occidental. Ninguno. Ni siquiera una sombra del componente tiosomal. Ni un fragmento del flujo de genes levantinos neolíticos que llevan los somalíes modernos. Su genoma era completamente africano, no tocado por las migraciones de backflow que llegarían de 500 a 1000 años después. Eso significa que todo lo que los científicos encontraron en el ADN somalí, los linajes eurasiáticos, los genes agrícolas, la remodelación cultural, ocurrieron después de Mota. Su cuerpo se convirtió en la muestra de control. La pizarra limpia. La imagen genética antes del Cuerno de África. Es por eso que hoy, cualquier charla de migración hacia atrás, cualquier reclamo sobre ascendencia levantina que ingrese al Cuerno, se mide contra él. Y no se trataba solo de ascendencia. El genoma de Mota no reveló signos de lactosa tolerancia, sin adaptación a la vida agrícola neolítica, no hay marcadores farmacogenéticos eurasiáticos. Estaba genéticamente alineado con los cazadores-recolectores, resistentes, arraigados y locales. Su propia existencia demostró una ruptura, una vez antes y después del momento. Y sin embargo, mientras su ADN se detuvo allí, el ADN somalí no. Porque después de Mota, ese backflow de Eurasia no solo se detuvo en la bocina. Se onduló. Se movió. Fluyó a los lugares que nadie esperaba. Transportado por migraciones, por memoria, y por un pueblo que se convirtió en el puente genético de todo un continente. Y sin embargo, a pesar de toda esta mezcla, queda un misterio,
¿Por qué los somalíes siguen siendo tan genéticamente similares? Para entender eso, tienes que volver. Volviendo a una época en que el Sáhara no era arena. Hace 5.000 años, el corazón del norte de África era verde. Bosques. Ríos. Lagos lo suficientemente grandes como para navegar. Un ecosistema que se extendía desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Se llamaba el periodo húmedo africano, y convirtió al Sáhara en una carretera viva. No solo movió animales. Miró a la gente. Culturas. Y ADN. Porque mucho después de Mota, y después del backflow de Eurasia remodeló la bocina, sucedió algo sorprendente. Esa nueva ascendencia no se quedó en su lugar. Se movió, hacia el oeste, escondido dentro de una reacción en cadena que nadie podría haber predicho. La expansión bantú. Comenzando alrededor del Mila, las olas de agricultores de habla bantú emigraron de los campos de césped de Camerún, barriendo a través de África Central, Oriental y Sur de África. Pero aquí está el giro, no estaban genéticamente aislados. Ya se habían mezclado con poblaciones basadas en bocina que llevaban antiguas firmas eurasiáticas. Y así, sin saberlo, el bantú llevó esos genes extranjeros a partes de África que nunca habían visto un solo pasaje euroasiático. Hoy, cuando los investigadores analizan la yoruba de Nigeria o los muti pigmies del Congo, encuentran algo imposible, 6 a 7% de ADN euroasiático. Sin contacto directo. No hay evidencia de migración levantina a esos bosques. ¿La fuente? Los genes eurasiáticos migrados hacia atrás de las poblaciones de África Oriental, más cercana a la estructura del genoma somalí. Esto está respaldado por el modelado genómico en estudios como Pagani et al. 2015 y Busby et al. 2016. Un puente genético, forjado en la bocina, llevaba hasta el Ecuador. Entonces, a pesar de que los somalíes nunca pusieron un pie en África Occidental, su impronta ancestral lo hizo. Fluyó en silencio, como el agua a través de la piedra agrietada, a través del comercio, el matrimonio, el idioma y la gran reorganización de los pueblos africanos. Pero aquí está la paradoja. Mientras que el ADN somalí ayudó a remodelar el mapa genético de África, en sí, se mantuvo igual. Bien agrupado. Genéticamente uniforme. No hay signos de mezcla reciente. Casi intacto. Y eso, es la contradicción. ¿Cómo puede un pueblo tan involucrado en la evolución genética de África permanecer tan conservada internamente? Para responder a eso, los científicos recurrieron al mismo código de identidad somalí, el sistema de clanes. Un marco oral, sí. Pero también una arquitectura genética. Análisis modernos de todo el genoma, como los dirigidos por Ali et al. 2020, encontró algo raro. Cuando las muestras somalíes se ejecutaron a través de la mezcla y PCA, esperando la propagación habitual observada en otras poblaciones africanas admitidas, los datos retrocedieron. Sin dispersión. Solo un grupo apretado y distinto, genéticamente bloqueado, a pesar de los milenios del flujo de genes conocido de Levante, Arabia y África Oriental. No era lo que esperaban. Era anomalía por disciplina. ¿El secreto? Adición, sucedió temprano. Entonces, Endogami hizo el resto. Durante al menos 2000 años, los clanes somalíes practicaron el matrimonio controlado, reforzando las líneas de sangre con precisión. Matrimonios mixtos dentro de subclanes. Genealogías orales que recordaban a 30 padres atrás. La identidad no era flexible, se hizo cumplir. Y con eso, el ADN. Incluso hoy, puedes rastrearlo en la sangre. Más del 60% de los somalíes son de tipo O, y un asombroso 88% es RH positivo, una uniformidad extremadamente alta en todas las regiones. El sistema inmune en sí, medido a través de la tipificación de Ola, refleja esto, frecuencias de alelos casi idénticas a través de las divisiones de clanes, desde la costa de Ceilá hasta el interior de Galkayo.
¿Estudios Y cromosómicos? Misma historia. E1B1B, especialmente el sublinaje EV32, domina las líneas paternas somalíes. Pero en ciertos clanes, como Dide Isa, también encuentra altos niveles de haplogrupos T1A, un marcador vinculado a la antigua ascendencia levantina, preservada como un fósil en líneas familiares. Esto es lo que sucede cuando una población controla no solo quién entra, sino quién se queda. No es solo historia. Es diseño. Pero la estabilidad tiene consecuencias. Porque cuando los sistemas inmunes se basan en planos antiguos, y esos planos rara vez cambian, pueden luchar cuando se enfrentan a nuevas enfermedades. Nuevos patógenos. Nuevas presiones. Y en el fondo de los genomas somalíes. Son las vulnerabilidades transmitidas con el mismo orgullo que el linaje. Legado, con un costo. Pero, ¿de dónde vienen esas firmas inmunes? Para averiguarlo, tenemos que volver. De vuelta al primer ganado. De vuelta a los primeros pastores. De vuelta a las personas que formaron la bocina, no con las ciudades, sino con el ganado. Se vuelve fuera, los mismos genes que una vez protegieron a los antepasados somalíes de la hambruna, la infección y la enfermedad, ahora pueden estar poniendo en riesgo a sus descendientes. En 2020, un marcador autoinmune raro apareció una y otra vez en pacientes con diabéticos somalíes. Los científicos en Mogadiscio y Helsinki verificaron los datos. Y allí estaba, Hola DRB1*0301, presente en más del 93% de los somalíes diagnosticados con diabetes tipo 1. Un gen enraizado en la regulación del sistema inmune y ahora enredado en una epidemia silenciosa. Pero esta es solo la superficie. El ADN somalí también lleva variantes farmacogenéticas que afectan directamente cómo se comportan las drogas modernas. Variantes como UGT1A4*2, que se encuentran en más del 14% de las muestras somalíes probadas. Pueden retrasar el metabolismo de los medicamentos comunes de las convulsiones y la ansiedad. Otro, CORC1-ASP36TYR, con una prevalencia del 8%, altera la sensibilidad del cuerpo a los anticoagulantes como la warfarina. Un medicamento utilizado en todo el mundo pero especialmente peligroso en pacientes con esta mutación. Estos no son efectos secundarios. Son minas terrestres genéticas. Cuando los refugiados somalíes y las comunidades de la diáspora llegaron a Minnesota, Finlandia y el Reino Unido, la medicina occidental no estaba lista. Los ensayos clínicos nunca habían probado estas antiguas variantes. Los sistemas de salud asumieron una respuesta uniforme. Pero el ADN somalí, forjado por la vida pastoralista, siglos de endogamia y adaptación ambiental, respondió de manera diferente. En 2018, los investigadores médicos finlandeses informaron toxicidad de drogas inexplicable en pacientes somalíes. Las dosis fueron estándar. Los resultados no fueron. Hospitalizaciones. Reacciones adversas. Confusión. El genoma había hablado, y no estaba utilizando el lenguaje de la farmacología occidental. Pero esta historia no termina con la vulnerabilidad. Porque lo que daña en una época, puede proteger en otra. Los rasgos muy inmunes que causan problemas metabólicos hoy pueden haber protegido a los somalíes de los patógenos de África Oriental, las plagas de clima árido o incluso las variantes de malaria aún poco conocidas. Este no es solo un problema de salud. Es un eco evolutivo. Un sistema inmunitario formado por la migración, bloqueado por el aislamiento, y ahora, hablando con el tiempo. Pero, ¿qué pasa si estas firmas, estas antiguas variantes, no nacieron en el cuerno en absoluto? ¿Qué pasa si el ADN somalí contiene susurros de un mundo mucho más allá de la sabana? Un mundo de barcos, vientos de sal y costas de monzón lejanas. La primera pista no se encontró en la bocina. Surgió en el genoma de un niño en Yemen y luego nuevamente en una familia en Mogadiscio. Los científicos de linaje materno no pudieron explicar. No vino de África. No de Arabia.
Ni siquiera del Levante. Vino del sudeste asiático. En 2019, un estudio de ADN mitocondrial sorprendió a los investigadores. Tanto en muestras somalíes como del sur de Arabia, encontraron rastros de ADN MT austronesio, un marcador vinculado a poblaciones de Indonesia, Malasia y Filipinas. Era como encontrar susurros del Pacífico en el medio de la bocina. ¿Pero cómo? La respuesta se encuentra en el Océano Índico, la supercorche más antigua del mundo. Durante más de 2.000 años, ese océano llevó más que el comercio. Llevaba mujeres, marineros, colonos, familias enteras, mudarse con monzones, que llegan no como ejércitos, sino como corrientes. Algunos vinieron a través de Madagascar, donde los pueblos de habla malayo-polinesia llegaron tan pronto como 500 EC, fusionándose con bantú africano y dejando profundas huellas austronesias. Y algunos fueron más allá. Los puertos somalíes como Ceila, Berbera y Mogadiscio no eran puestos comerciales aislados, eran puertas cosmopolitas. Antes del siglo XIX, los marineros indonesios y malayos estaban documentados que cruzaban hacia las aguas del este de África, atraídos por las rutas de especias, los mercados de marfil y el creciente poder de la costa de Swahili. Pero estos no eran solo encuentros comerciales. Eran humanos. El ADN MT lo muestra, pasó solo a través de las madres. Eso significa que las mujeres hicieron el viaje. Mujeres que dieron a luz en casas somalíes. Las mujeres cuyas hijas y sus hijas transmitieron hilos genéticos que ahora duermen en silencio dentro de los mapas mitocondriales somalíes. La ascendencia austronesia en el ADN somalí no es dominante. Pero es real. Es viejo. Y reforma cómo pensamos sobre esta región. Porque ahora, la línea materna somalí, una vez que se cree que es africano y solo asiático occidental, lleva 3 continentes dentro de su código. Pero por cada respuesta que da la ciencia, una pregunta aún persigue esta odisea genética. Porque debajo de todo esto, entre la madera flotante, los vientos comerciales, los huesos de ganado, los linajes reales. Una pregunta aún arde en el alma de la identidad somalí. ¿Quién fue el primero en llamar hogar a esta tierra? Para responder a eso, necesitamos rastrear no solo la sangre, sino el discurso. Somalí no es un aislado. No es un sobreviviente solitario de una lengua olvidada. Es parte de Cusitic, una rama de la familia del lenguaje afroasiático, uno de los árboles lingüísticos más antiguos y duraderos de la tierra. Una familia que también incluye árabe, hebreo, amárico, hausa, y los susurros de los sacerdotes enterrados en las antiguas tumbas egipcias. Pero, ¿por dónde empezó? Esa pregunta ha dividido a los académicos durante más de un siglo. Algunos dicen el Levante, donde las raíces semíticas de afroasiática aparecieron por primera vez en textos de Akkad y Ugarit alrededor 2000 a.C. Otros argumentan para el noreste de África, donde las tradiciones orales se extienden más allá de la escritura. El ADN ofrece una respuesta extraña. Debido a que el componente tiosomal es único entre los altavoces cusíticos, muestra los vínculos profundos con las poblaciones levantinas prepotenqui, que se remontan a hace 23.000 años. Pero también muestra la evolución local a largo plazo, una señal híbrida, nacida del flujo bidireccional entre el Mar Rojo y el Valle del Rift. Los lingüistas ahora sospechan que el protocusítico surgió no en un solo lugar, sino a lo largo de un corredor de movimiento, donde el ganado, la cultura y el lenguaje fluyeron como ríos trenzados. Una frontera, no un borde. Y mientras los genes hablan en código, las rocas cuentan historias. En Laas Geel, Somalilandia, el ganado ocre rojo sigue congelado en las paredes de la cueva, pintados hace más de 5000 años, con cuernos curvados como preguntas en el tiempo. En Dambalin, los cazadores herders bailan en escenas que hacen eco de cadencia lingüística. Las imágenes coinciden con lo que los eruditos llaman el neolítico pastoral, un momento de expansión, donde tanto los rebaños como las palabras se movieron con intención.
Pero incluso mientras rastreamos las raíces a través de huesos, lenguas y hilos mitocondriales, algo aún escapa del marco. Porque no importa cuán lejos miremos hacia atrás, a través de scripts o sintaxis, un hilo final se resiste. No viene de rock, o sangre, o comercio. Viene de los rituales, todavía vivo. De las canciones que ningún extraño puede traducir. De los huesos ningún arqueólogo se atreve a moverse. Y está ahí, en esas tradiciones ininterrumpidas. Que la clave final aún puede estar esperando. Porque cuando los registros desaparecen, cuando las piedras se callan, y los genomas se desdibujan en nubes estadísticas, solo queda una cosa. Memoria. Transportado no en pergaminos, sino a la espalda de camellos. En poemas. En los rituales pasaron de madre a hija, susurrados, no escritos. Recordado, no archivado. La historia somalí nunca fue una línea recta. Es un mosaico, irregular, quemado, inundado, forjado por sequías, redadas de ganado y migraciones que no dejaron mapas. Pero de alguna manera, en 23.000 años de reorganización genética, una cosa perdurada, la identidad. No impuesto. No prestado. Pero conservado. En ciclos nómadas, donde los niños aún memorizan el linaje de 30 generaciones. En genealogías orales, tan precisa, incluso la genética lucha por estar en desacuerdo. En el Seer, un sistema legal mayor que la mayoría de las naciones, donde la lealtad del clan rige la justicia, y la justicia lleva memoria. Hoy, cuando un niño somalí nace en Hargeisa, Jigjiga, o incluso el Helsinki, heredan más que el ADN. Heredan un plan. Un pie en África. Un eco de Eurasia. Un legado no fue de un continente, sino desde el punto de reunión de ambos. Un genoma que refleja no solo la supervivencia, sino la estrategia. Adaptación. Resistencia. Porque mientras los imperios colapsaban y las fronteras tallaban nuevas mentiras en los mapas, la resiliencia somalí continuó, como un río enterrado debajo de la roca del desierto. Invisible. Imparable. Entonces, ¿cuándo preguntas, ¿de dónde vienen los somalíes? No hay ninguna respuesta. Solo hay esto. Un hombre en una cueva, intacto por los genes euroasiáticos. Una madre de Indonesia que nació a un hijo por la bocina. Un padre que transporta marcadores levantinos a través de llanuras pastorales. Y un niño, nacido hoy, que todavía lleva los tres en silencio. Los huesos no mienten. Susurran. Y la historia que cuentan, solo está comenzando. La próxima vez, seguimos ese susurro. A las tierras altas etíopes. Donde espera otro fantasma. Uno incluso mayor y aún más misterioso.